Buenas tardes, profesora, compañeros. En la tarde de hoy les estaré hablando sobre el cuento El caso de la señorita Amelia por el autor Rubén Darío. Las palabras dan emociones, pero en cualquier vuelo literario las emociones nacen desde la voz del narrador. Pueden ser voces irónicas, cínicas, desafiantes, persuasivas, desconfiadas, enamoradizas, vengativas y melancólicas. Cuando hablamos del tono de un texto nos referimos a la actitud del narrador, a lo que él o ella narra. El tono intenta describir esta emoción del narrador hacia aquello que cuenta. En nuestro caso de la señorita Amalia, encontramos que la obra está analizada en tono serio. Este tono es mucho más gracioso que el festivo y es propio de las comedias. Se utiliza en formas protocolares, reuniones, invitaciones, convocatorias o reuniones con el poder ejecutivo. Cita: en el comedor habíamos quedado 4 convidados, además de Mina, la hija del dueño de la casa, el periodista Riquet, el abate Pureau, recién enviado por Hirsch, el doctor y yo. A lo lejos oíamos en la alegría de los salones la palabrería usual de la hora primera del año nuevo. Happy New Year, Happy New Year, feliz año nuevo. Es aquí donde vemos claramente cómo está utilizado nuestro tono serio, que las acciones se dan en un salón de reuniones. La corriente literaria a la que pertenece esta obra es al modernismo. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de corriente literaria, esta se entiende que es un conjunto de obras que son creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes como el estilo, temática e ideología. El modernismo, pues puede decirse que el modernismo representa la mayoría de edad de la literatura hispanoamericana. Por primera vez se desarrolla en el subconsciente un movimiento literario autóctono que influirá en España y no al revés, como había sucedido hasta ahora. Además, se abre la puerta a la gran poesía del siglo XX. Este cuento pertenece al periodo modernista, como ya habíamos dicho, y está realizado por Rubén Darío, publicado en 1884 en el diario La Nación. El cuento empieza con una primera parte fuera de la historia en la que se presenta al Dr. Z, caracterizado, entre otras cosas, por su calva, importante al final de la obra. En cuanto a las figuras literarias, se dice que son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Las figuras literarias encontradas en nuestros cuentos, por mencionar algunas, tenemos la ironía, la hipérbole y la etopeya. Dice que la ironía es una figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario de lo que se dice o se escribe. Cita: ¿cómo negarías la luz del sol, el aroma de las rosas y las propiedades narcóticas de ciertos versos? La ironía está presente en el narrador. Se aprecia porque junto con 2 semanas que el lector no puede negar la luz, por ejemplo, aparece la idea de que cierta poesía es una droga, idea muy típica de la literatura finisecular. La hipérbole. La figura literaria hipérbole es una exageración de un hecho o una circunstancia o un relato. Citaremos aquí: estudié los 10 sepirot de Kabbalah, desde el que simboliza el espacio sin límite hasta el que, llamado Malkut, encierra el principio de la vida, el espíritu. Y estudié el aire, el fuego, la altura, el agua, la profundidad, el oriente, el occidente, el norte y el mediodía. Y llegué casi siempre a comprender y aún a conocer íntimamente a Satán, a Lucifer, a Astarot, Belzebut, Asmodeo, Belpegor, Mabema, Lilith, Adramelech y Baal, en mis ansias de comprensión, en mi insaciable deseo de conocimiento. Pienso que en esta figura literaria hay una exageración,
porque puede que el autor haya estudiado todo lo que él dice y toda la ciencia, estudió el aire y el fuego y las alturas, pero hasta un punto de llegar a conocer a Satán, a Lucifer y a Belcebú, me parece que en la misma historia es una exageración. La etopeya. La etopeya se emplea para hacer la descripción del carácter, acciones y costumbres de la personalidad del individuo. Cita. El mismo tal vez no, pues los dulces al par que ardientes ojos de Amelia, su alegre y roja risa, su picardía infantil, diré que ella era mi preferida, era la mejor. Tenía 12 años apenas y ya yo había pasado los 30. Por tal motivo y por ser la chicuela de carácter travieso y jovial, tratábala yo como niña que era. Aquí el autor nos describe con características cómo era la señorita la Amelia, cuántos años tenía y como que era una joven picaresca. Y bueno, aquí en esta figura él la describe. Bien, en cuanto a los aspectos filosóficos, podemos decir que los aspectos filosóficos son pensamientos críticos, activos, inquietos, inconformistas, libres, racional no empíricos y especialmente especulativos, poco prácticos, que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales que se encuentran en diferentes tipos de obras literarias. Puede incluir temas como la función y el papel de la sociedad, el propósito de la vida, la ética o la moral, el papel del arte en la vida humana y el papel de la experiencia o la razón en el desarrollo del conocimiento. Estaremos mencionando los filósofos con sus teorías aquí que vinculamos a nuestro cuento. Tenemos la teoría filosófica de René Descartes, el alma en el cuerpo. Descartes fue uno de los principales representantes del dualismo, la doctrina según la cual la realidad está compuesta por al menos dos elementos de la misma categoría jerárquica que son independientes entre sí. Este pensador francés en concreto desarrolló extensamente una teoría según él, la cual en cada ser humano hay un cuerpo y una sustancia espiritual que lo dirige y que es la fuente de nuestra conciencia. Cita. Yo no estuviese completamente desilusionado de la juventud si no supiese que todos los que hoy empezáis a vivir estáis ya muertos, es decir, muertos del alma, sin fe, sin entusiasmo, sin ideales, canosos por dentro, que no sois sino máscaras de vida, nada más. Este filósofo nos quiere decir con esta cita, cuando el doctor Z decía de qué le servía estar joven o para qué él quería, por decir algo, la juventud si él la tuviera. Si muchos jóvenes hoy en día tienen solamente tienen el cuerpo y están vacíos de espíritu. Por eso que él botaba la frase, oh, si el tiempo se detuviera. Porque si el tiempo se detuviera, según él fuera otro tipo de joven, pues, por así decirlo. En la otra teoría encontrada tenemos la teoría filosófica de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno dice que procuremos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Citamos. La niña que yo creía fruto de un amor culpable es Amelia, la misma que yo dejé hace 23 años, la cual se ha quedado en la infancia, ha contenido su carrera vital. Es decir, esta cita nos indica de que él decía que la niña, el filósofo nos quiere decir que como es que los seres humanos deberíamos ser padres de nuestro futuro, no hijos. O sea, que el escritor se quedó detenido en el tiempo por el amor, esperando a la niña y bueno, también su tiempo se detuvo porque nunca le logró manifestar su amor ni concretar algo con ella. Entonces él quedó siendo el hijo de su vida, de su pasado, por decir así también, ¿no? El padre, él debía ser la cabeza de avanzar en su vida y así que él se quedó siendo hijo de su pasado
porque su vida, al igual que la niña, no pudo avanzar. La filosofía de Platón. La concepción platónica del amor es por consiguiente de un impulso que nos lleva a querer ir más allá de lo material en nuestra experimentación de algo, en el acceso de su belleza, que para el pensador tiene que ver con su cercanía a la verdad y no por su estética. Cita: pero mi corazón ha mantenido ardiente el fuego del amor, la vestal de los solterones, y por tanto lo primero que hice fue indagar el paradero de la familia Reval. Esto nos indica Platón que el impulso nos lleva a querer ir más allá de lo material, de nuestra experiencia de algo en acceso a su belleza, de que a pesar de que pasaron 23 años, el señor Z siguió enamorado de la jovencita que cuando regresó era una niña. O sea que ese amor iba más allá de esos 23 años que pasaron. Como siguiente punto tenemos la reseña del autor. Rubén Darío. Rubén Darío, cuyo nombre verdadero era Félix Rubén García Sarmiento, nació el 8 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua, hijo de Manuel García Darío y Rosa Sarmiento Darío. Fue periodista y diplomático. Estudió con los jesuitas en 1878 y escribió en 1879 sus primeros poemas, poesías y artículos en prosa. Fue un trabajo que realizó en 1881 y nunca llegó a publicar. Suspende sus estudios y luego se emplea en la Biblioteca Nacional de Managua en 1885. En 1886 llegó a Valparaíso. Tenía 29 años. Allí realizó colaboraciones periodísticas en diarios de Valparaíso y Santiago. En 1888 aparecen sus Rimas y Azul. En febrero del año siguiente parte a Centroamérica, pocos días después de haber enviado su primera colaboración al diario La Nación de Buenos Aires. En los años siguientes desempeña diversos cargos diplomáticos y publica en Madrid Canto de Vida y Esperanza en 1905 y El Canto Errante en 1907. México, La Habana, París, Barcelona son las escalas del viaje final de Darío. En Nueva York cae enfermo y se retira a una hacienda de Nicaragua. A las 10 de la noche del 6 de febrero de 1916 murió Darío a los 49 años de edad en León, la ciudad de su infancia. Frente a su distinguido cadáver de poeta desfilaron durante 5 días miles de personas. En cuanto a mi opinión personal sobre el relato, me parece que está basado con las fuerzas ocultas y puede ser creído o no. Pero la lírica de este relato contiene romanticismo a simple vista, por relatar el extraño caso ligado con el ocultismo que no puede ser negado. Esta obra nos marca un viejo refrán, un dicho, o como dicen las personas, que la palabra tiene poder. Esto está marcado mucho en esta historia. Cuando el doctor Z habla siempre que se detenga el tiempo, es decir, es malo hay que tener cuidado con lo que uno habla, porque como vuelvo y digo, las palabras tienen poder. Hay que tener cuidado con lo que uno desea porque se cumplen. Cuando él hablaba muchas veces decía, pero que se detenga el tiempo. Así que en el caso del doctor Z, que deseaba tanto que el tiempo se detuviera, al detenerse el tiempo se cumple en el personaje femenino, o sea, en el personaje de la niña, y este relato el encargado de explicar el doctor Z, que a pesar de sus amplios estudios del ocultismo fue incapaz de explicar el fenómeno ocurrido en la señorita Amelia. El tiempo se detuvo en la joven y su enamorado nunca pudo expresar el amor que él sentía por ella. Muchas gracias.